¿Qué tal amigos de Sin embargo? Es para mí un enorme gusto compartir con ustedes mis favoritos de la semana. ¿Por qué? Pues porque siempre es muy interesante leer a los compañeros, periodistas, comentaristas, analistas de mucho renombre y además de un sólido prestigio que ponen su mejor esfuerzo para complacerlo a usted. Me gustó mucho lo que escribió Alejandro Calvillo en El Poder del Consumidor cuando cuestiona el paso de exfuncionarios públicos al sector privado, en áreas en las cuales hay un evidente conflicto de interés. Y plantea, Alejandro, el caso de Ana Margarita Ríos Farjat, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también encabezó el Servicio de Administración Tributaria y se convirtió ahora en socia de una importante firma de abogados que en algún momento también ha litigado en contra del Estado mexicano. Dice Alejandro Calvillo que hay puertas en México que parecen estar diseñadas para que el poder nunca deje el poder, para que el poder político sea capturado por el poder económico. Y pregunta algo muy pertinente: ¿acaso basta con que una contratación sea legal para que esa contratación sea éticamente correcta? Veamos su comentario y usted tiene la mejor respuesta. Hay puertas en México que parecen estar diseñadas para que el poder nunca deje el poder, para que el poder político sea capturado por el poder económico. Son las llamadas puertas giratorias, el movimiento de personas entre los altos cargos del gobierno y las grandes corporaciones, o al revés, entre las grandes corporaciones y el gobierno. El caso clásico es el de un alto funcionario que trabajaba en una entidad regulatoria, pongamos la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que deja su cargo para pasar a trabajar en una corporación que fue favorecida por un etiquetado que como funcionario fue responsable de su elaboración. Los ejemplos son múltiples. Una autorización para un desarrollo en una zona protegida, una reducción de impuestos, la autorización de un producto o un ingrediente que debería estar restringido, etcétera, etcétera. En principio, realizar un cambio de trabajo no tiene nada de malo. El problema aparece cuando quien ha tenido en sus manos información privilegiada, decisiones regulatorias o capacidad para favorecer a una industria concreta, empieza a trabajar precisamente para esa industria. Aquí es donde aparece el conflicto de interés. Y esto puede ocurrir desde que es funcionario público. Empieza a trabajar no al servicio del interés público, sino al servicio de un interés privado específico, con la finalidad de ser recompensado en el futuro, con un empleo o con una buena compensación inmediata. Un funcionario público decide sobre asuntos que pueden afectar a millones de personas. Decide sobre autorizaciones, contratos, regulaciones, impuestos, concesiones, medicamentos, agua, energía, alimentos, telecomunicaciones y muchas cosas más. A escala global, con el fin de hacer prevalecer el interés público, se ha regulado mucho que una persona pueda pasar de regular a una industria desde el gobierno a incorporarse a ella sin determinar un periodo suficiente de separación entre el cargo público y el cargo dentro de la empresa. Es decir, incluso si el funcionario ejerció sus funciones de manera honrada, tiene un conocimiento y relaciones establecidas que al pasar a la iniciativa privada puede usar a favor de esos intereses, sacrificando el bien público. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, se trató de poner un candado a esta posibilidad con la aplicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana. La idea era sencilla. Los funcionarios públicos de mando superior que dejaran el gobierno durante el ejercicio de su cargo no podían incorporarse a corporaciones que hubieran supervisado, regulado o de las cuales hubieran tenido información privilegiada en el cargo que desempeñaban dentro del gobierno. Y el tiempo estipulado para pasar del cargo público a emplearse en la corporación
no podía ser menor a 10 años en general. 10 años. No se trataba de una prohibición de trabajar en cualquier empresa. El texto estaba circunscrito perfectamente a las empresas, solo a las empresas sobre las cuales las autoridades pudieran haber encontrado en el ejercicio del poder de supervisión, el poder de regulación, la información privilegiada de esa persona. Pero entonces, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, invalidó aquel apartado del mencionado artículo 24. La Corte sostuvo que la prohibición de 10 años era desproporcionada, innecesaria e injustificada. Esos 10 años entre dejar su cargo en el gobierno y pasar a trabajar en una industria que había sido regulada desde la labor que esa persona realizaba en el gobierno. Puesto que esto, consideró la Suprema Corte, afectaba la libertad de trabajo, de profesión, de comercio e industria, misma que se encuentra protegida en el artículo 5 de la Constitución. En su columna Historia de unos días, Alejandro Páez Varela hace interesantes observaciones sobre las visas y otras perlas. Usted sabe que se discute mucho el asunto de hasta dónde el gobierno de los Estados Unidos utiliza como un instrumento de presión la cancelación de las visas. Y por supuesto, la pregunta es, ¿quién argumenta y quién instrumenta todo este proceso que no solamente incomoda, que también resulta muy agresivo y agraviante para México? Pero, dice Alejandro Páez Varela, no todos en Washington y en la Casa Blanca odian a México. Y le pone nombre a los que generan insidia y belicosidad desde las entrañas del gobierno de los Estados Unidos. No tengo ningún dato estadístico que me diga que la presidenta o Morena estén resintiendo un desgaste en sus niveles de aceptación popular por la campaña de acoso implementada desde Estados Unidos y desde los escritorios de Ricardo Salinas Pliego y Claudio X González. En cambio, sí tengo información que está disponible para todos, además, sobre la resiliencia de la izquierda en estos meses. Hay dos tipos de países: los que se doblan cuando Washington amenaza, Argentina, Ecuador, y los que se indignan y rechazan la injerencia extranjera, como Canadá o Brasil. Creo que somos de estos últimos porque el odio hacia Estados Unidos y hacia Donald Trump se ha disparado en el país, de acuerdo con el Pew Research Center, como consecuencia directa del maltrato. También creo que deberíamos poner rostro y diseccionar bien la idea de que Washington odia al gobierno de México, todo esto entre comillas. No es general ni son todos, ni siquiera son todos los de arriba. No estoy autorizado para dar detalles debido a que mi fuente fue extremadamente cuidadosa cuando me lo contó, pero Claudia Sheinbaum y Trump tuvieron un gran encuentro cuando ella visitó Nueva York y New Jersey el pasado 19 de julio de 2026. Hay un momento donde Mark Carney se ve imprudente tratando de hablarle al oído al presidente de Estados Unidos. Hay otro momento donde Felipe de España le recomienda a Pedro Sánchez salir del palco y desaparecer. Hay otro más donde Melania confía un par de datos a Sheinbaum y hasta un momento donde Trump le pregunta a su homóloga mexicana: ¿con cuál corbata me veo mejor? Por eso digo que eso de que Washington odia al gobierno de México, entre comillas, hay que tomárselo con reserva. No digo que el odio no exista, digo que no viene de la Casa Blanca como un todo, como si se siente, digamos, con el gobierno de Canadá. Insisto, habría que ponerle rostro y diseccionarlo para entenderlo mejor. La fuente del odio. Marco Rubio sigue líneas generales. Cuba es su obsesión, pero quiere que se le reconozca la campaña de derechización de Latinoamérica. Será interesante ver qué hace después del 4 de octubre próximo si Lula se impone, como parece que va a suceder, en una sola primera vuelta. Será una derrota que anuncia otra derrota, la de noviembre, cuando MAGA caiga en las urnas.
Pero él y muchos como Rubio han aprendido del síndrome de Hormuz. Si tu jefe quiere aferrarse a la derrota, pues adelante. Es su derrota. Faltaba más. Ahora, México. La pregunta que yo me hago es ¿qué pensará el resto del equipo de Trump cuando Christopher Landau ataca al gobierno de México con arranques personales por afán de protagonismo en un país que cree que conoce? ¿Golpea con autorización? ¿Se burla por encargo? Francamente lo dudo. Aprovecha las líneas generales de Trump y Miller y como Rubio, pero le mete más de su cosecha. Pero vayamos por partes. Stephen Miller. Stephen Miller es el asesor especial de Donald Trump. Odia a México, odia a los mexicanos, odia al gobierno de México y odia todo lo que sea distinto. Supremacista blanco, es autor de lo más duro de la política migratoria de Trump, como ir primero por los niños migrantes, acabar con el refugio o cancelar viajes de países específicos. Si por él fuera, nos borraría del mapa, pero su odio a México es el que tiene, por ejemplo, contra los africanos o musulmanes. Así que tampoco me lo tomaría tan personal de Stephen Miller. Terry Cole, director de la DEA, tiene un largo historial negro en América Latina. Su pasado en México es una mancha indeleble para él si es que tiene alma. Una filtración de la DEA provocó una matanza de los Zetas en Allende, Coahuila. Un pueblo entero fue borrado. Cole era parte de esa operación. Obvio, ve México con esos ojos. Ve México como si Felipe Calderón y su corruptazo brazo derecho, Genaro García Luna, siguieran en el poder. Es partidario de la intromisión de Estados Unidos en la región. Otra operación de él en Colombia causó la muerte de 10 agentes y sin medir consecuencias. Quiere que México abra las puertas a sus agentes, aunque sus agentes sean unos sanguinarios y sus políticas también. Obvio, no ve con buenos ojos al gobierno de México porque le pone límites. Christopher Landau, subsecretario de Estado, encontró un gusto personal en amenazar políticos mexicanos y está bien, él sabrá. Sin embargo, en la ortodoxia de la diplomacia no es tan bien visto su protagonismo en redes, su encanto por el aplauso falso en X, etc. Y por supuesto, no podía faltar en el elenco que compendia la corrupción y la desfachatez el asunto de Alito, el impresentable dirigente nacional del PRI que se esmera por vender nuestra patria en los Estados Unidos y a quien Fabricio Mejía Madrid dedica sus mejores pensamientos. El porrismo, dice Fabricio, el porrismo es una invención del viejo régimen que pagaba a empleados de actividades deportivas para reprimir estudiantes. Y en ese elenco tan selecto de la infamia, pone Fabricio a Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI. El 11 de octubre de 1999, un poco antes de la 1 de la tarde, el líder de la Federación de Sociedades de Alumnos de la Universidad de Campeche, con apenas 24 años de edad, reunió a un grupo de vendedores irregulares, taekwondoes, policías estatales. Les repartió playeras, jeans, gorras para que parecieran estudiantes. También les permitió llevar cuchillos, navajas, puñales, pinzas y cadenas. Luego les ordenó romper las puertas de la rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche, incendiar una alfombra, romper ventanas y vaciar los archiveros y escritorios. Lo que le dijo a la prensa fue: los estudiantes exigimos la renuncia del rector Abud Flores porque violó la autonomía universitaria. A lo que se refería este líder de alumnos, ya desde entonces conocido como Alito Moreno, era a que el rector se había negado a renunciar a su reelección cuando así se lo pidió el gobernador del PRI, José Antonio González Curi. El gobernador le había exigido la renuncia al rector después de que éste había permitido unos años antes que la candidata de oposición, Laida Sansores,
hiciera un acto de campaña dentro de la universidad. Laida era su contrincante y González Curi llegó al poder mediante un fraude electoral brutal en su contra. Tras 8 meses de protestas para limpiar esa elección, los opositores descubrieron que había un centro de espionaje telefónico que el Gober González Curi usaba para vigilar las conversaciones de periodistas, dirigentes sociales y políticos de la oposición. González Curi salió del gobierno entre acusaciones de haber hecho negocios con contratos de adjudicación directa a empresas de su hermano, deslinde de predios de los que se hizo ilegalmente y represión en todo el estado. Este es uno de los padrinos políticos de Alito, quien jamás terminó la carrera de Derecho y se tituló por la insólita Universidad René Descartes. Desde los 16 años en que se afilió al PRI, Alito fue miembro del Frente Juvenil Revolucionario del PRI y por hacer renunciar al rector, Alito fue premiado con un cargo como síndico del Ayuntamiento de Campeche para el periodo 2000-2003. Aquí me gustaría hacer la primera pausa de esta columna. En realidad, el modo de hacer política de Alejandro Moreno Alito proviene de esa primera recompensa. Contra el uso abusivo que le da el PRIAN a la palabra, el porrismo no es ser un dirigente estudiantil o un alumno que protesta por alguna injusticia, sino el aparato de violencia que usó el PRI y luego el PRD de los chuchos contra el mismo movimiento estudiantil para desacreditarlo o golpearlo. Por su parte, Ana Lilia Pérez hace una recapitulación histórica. Con la vinculación a proceso de Ángel Aguirre, quien era gobernador en Guerrero cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República parece avanzar en la indagatoria para el esclarecimiento de ese crimen en la impunidad desde hace por lo menos 12 años. Como usted puede ver, es muy variada la oferta, las propuestas que el equipo editorial de Sin embargo le hace a usted en esta sección de opinión y de análisis. Y por lo tanto, no tengo ningún reparo en recomendarle que estas columnas que yo le comparto y las que complementan la sección van a enriquecer su conocimiento de la realidad en nuestro país. Por lo tanto, adelante a la lectura que enriquece el espíritu. Con la vinculación a proceso de Ángel Aguirre, quien era gobernador en Guerrero cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República parece avanzar en la indagatoria para el esclarecimiento de ese crimen, el más grave de desaparición forzada de las últimas décadas y el de mayor impunidad, que a casi 12 años de ocurrido sigue sin resolverse. La participación de Ángel Aguirre en la desaparición forzada de los estudiantes nuevamente pone en evidencia el grave nivel de corrupción de los funcionarios involucrados en esa atroz acción y su colusión con grupos del crimen organizado. El entonces gobernador, según las imputaciones de la Fiscalía, ocultó y ordenó destruir evidencia. Los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27, que precisamente grabaron las agresiones a los normalistas que viajaban en el autobús 1531 de la línea Estrella de Oro, el cómo y quiénes lo sacaron y hacia dónde se llevaron a los estudiantes. Según la información que ha obtenido la Fiscalía, a partir de la cual obtuvo los elementos de prueba para la vinculación a proceso, Ángel Aguirre dio la orden de destruir los videos porque evidenciaban que su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez tenía relación con el crimen organizado, con el grupo Guerreros Unidos y que habría participado en la desaparición de los jóvenes normalistas.
La designación que Ángel Aguirre hizo de muchos de sus familiares en puestos de su gobierno fue documentada en su momento por la prensa local, que incluso destacó el poder que ejercía Ernesto Aguirre Gutiérrez en el gobierno de su tío. A Ernesto, su tío lo designó como coordinador de planes y proyectos estratégicos. Luego lo dejó como asesor. Pero además, Ernesto Aguirre representaba al propio Ángel Aguirre en eventos. Así, por ejemplo, en actividades gubernamentales a las que acudían a Guerrero funcionarios del gobierno federal, del gabinete de Peña Nieto, era Ernesto Aguirre el que en ocasiones representó al gobernador. Ángel Aguirre, un priista de toda la vida, estuvo en distintos cargos de gobierno en otros gobiernos del PRI, pero fue también gobernador sustituto del sanguinario cacique Rubén Figueroa, cuando Figueroa fue destituido por el Congreso tras la matanza de Aguas Blancas. Aguirre fue también dirigente de su partido y legislador, pero renunció al PRI cuando no le dieron la candidatura a las elecciones de 2011 y entonces se hizo perredista, partido bajo cuyas siglas asumió el cargo de gobernador en el año 2011. Aunque con membrete de otro partido en su gobierno, simplemente dio continuidad a las mismas caciquiles prácticas priistas de represión y corrupción. Amamos lo que hacemos y amamos llegar a ustedes todos los días. Las 24 horas, llueva o truene, relampaguee. Queremos ponernos serios, muy serios. Bueno, no tanto. Queremos pedirles que nos ayuden. Y es muy simple. Entren a nuestra página web sinembargo.mx. Desde el celular, desde su compu o desde su tele. Úsenos como su página principal. Con eso nos ayudan a pagar nuestros salarios. Sinembargo.mx no cuenta mentiras. No torcemos la información, no trabajamos para corporativos, partidos o gobiernos. Y algo muy, muy importante. Entren y denle clic aquí. Es para que en las búsquedas salga Sin embargo. No Televisa, guácala. No TV Azteca, peor. Amamos la libertad y a ustedes los amamos.